Amados, Dios les bendiga. Gracias una vez más por estar con nosotros en este canal. Quiero compartirles una palabra muy importante que gracias a Dios a través de su santa palabra pudo transmitir a mi vida. Y esto es basado en Hechos 4. Pero ustedes saben que antes de Hechos 4 quiero explicarles brevemente de que Pedro estuvo sanando a un paralítico. Todos conocemos esa maravillosa historia. Pero lo que desencadena lo que ocurrió después de la sanación de este paralítico es lo que me llama tanto la atención, pero no tanto basado en esta historia. Cuando el Señor llamó mi atención fue con un pasaje que todos hemos leído y que todos entendemos, profesamos y declaramos en nuestras vidas, y es en Efesios 6. Después de que el Señor nos está explicando sobre la armadura de Dios, que debemos de revestirnos, de que nuestra lucha no es contra cuerpo ni sangre, sino contra huestes y potestades de las regiones celestes, que el Señor Jesús reprenda toda esa malicia. Hay algo que me llamó tanto la atención y ha estado en mi cabeza rondando muchas veces, y es en el versículo 19. Quiero leerles esta versión que es de un Nuevo Testamento que tiene una traducción bastante textual, mucho antes de la existencia de estas nuevas versiones como la NBI o la NTV. Dice la palabra, capítulo 6, Efesios, el versículo 19. Oren también por mí, para que yo tenga valor cuando esté anunciando la buena noticia y que los que la escuchen puedan entender el plan secreto de Dios. Dice el 20, mi trabajo es ser delegado de Dios para anunciar su mensaje y por eso estoy preso. Oren a Dios para que yo diga este mensaje como debo de hacerlo sin miedo. Y si nos ponemos a analizar a la luz de la palabra todo lo que está ocurriendo hoy en día, 2021, diciembre, nosotros podemos ver que la iglesia no está teniendo autoridad para hablar la palabra de Cristo, y dos, lamentablemente no se está anunciando de manera correcta el misterio. ¿Qué quiere decir el misterio? Hay cosas que al hombre le parecen buenas, pero su camino es de perdición. Estamos viviendo en un tiempo donde o la iglesia se está adaptando a las cosas que el mundo dice, o entonces los que quieren hablar la verdad son censurados. Pero ¿por qué las personas están siendo censuradas hoy en día? Porque nos falta discernimiento, nos falta conocimiento y por sobre todo nos falta inteligencia espiritual. Si analizamos a la luz de la palabra, oren también por mí para que yo tenga valor cuando esté anunciando la buena noticia y que los que escuchen puedan entender el plan secreto. Nosotros debemos de pedirle a Dios que cuando vayamos a hablar, las personas nos entiendan, las personas puedan comprender el mensaje que nosotros le queremos transmitir. Por ejemplo, no es lo mismo que yo le diga a una persona, arrepiéntete, te vas para el infierno ahora mismo, tienes que arrepentirte de tus pecados. Las personas no saben lo que es arrepentirse, la persona no sabe lo que es el pecado, por ejemplo. Entonces no es lo mismo que yo le diga, persona, eso que tú estás haciendo, ¿sabes que se llama robo? Eso se llama robo porque tú estás sustrayendo algo que a ti no te pertenece. Déjame decirte que en la palabra de Dios dice en Éxodo que no robarás. En tal X palabra, entonces cuando la persona escucha que tú te vas adentrando a su lenguaje, entonces el mensaje le llega. Hay una transmisión, el cerebro comienza a captar esa información porque le estás hablando en su idioma. ¿Qué pasa con nosotros, los evangélicos? Que muchos nos perdemos por la misma falta de conocimiento. No tenemos discernimiento al hablar y eso es realmente algo que nos está afectando porque tantos mensajes que queremos transmitir pero se están quedando, no están llegando porque no nos sabemos comunicar y debemos de pedir discernimientos. Todos nosotros los evangélicos sabemos quién fue Pablo.
Pablo fue nada más ni nada menos el gran apóstol de los apóstoles, de nosotros los gentiles, los que no somos judíos étnicos, que estamos regados por el mundo. Claro, todos somos descendientes de Adán y bueno, por consecuente de Noé después del diluvio, y todos somos hijos de Abraham, pero obviamente gentiles somos porque no nacimos en la Tierra Santa, aunque todos vamos a ir luego a ella, la Tierra Nueva. Y cuando le digo, Señor, dame más revelación de tu palabra, porque eso se quedó, le digo, una semana y da vueltas. Oren por mí. Pablo, un hombre tan grande, con un ministerio tan poderoso, dice aquí, después de nada más ni nada menos de habernos dado todas las herramientas de la armadura, de cómo el cristiano debe de revestirse. Entonces dice, oren por mí para que yo pueda predicar la palabra con valor, y también el tema del valor es algo por lo cual nosotros estamos viviendo hoy en día. Estamos siendo censurados, tomamos miedo una vez y pase cualquier situación, y eso nos está frenando. Nos está frenando porque dice la palabra que no tengamos miedo, porque Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. No hay por qué tener miedo. Y aquí viene la parte más importante. Vuelvo al principio cuando le estuve hablando de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4. Si pueden leer desde el capítulo 3 y entender ya el contexto del capítulo 4, donde Pedro y Juan están ante el consejo, estamos hablando que los fariseos, personas bastante estudiadas, personas que eran sumamente capacitadas, y ellos decían que, bueno, ellos estaban con Dios prácticamente. Y hay varios versículos que me llamaron mucho la atención de este capítulo 4. Dice en el versículo 6, también estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Todos los que pertenecían a la familia del sumo sacerdote estaban reunidos. En el 7 dice, ellos mandaron a traer a Juan y a Pedro para interrogarlos. Y le dice, ¿con qué poder y autoridad sanaron al paralítico? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, dirigentes del pueblo y ancianos, líderes de Israel, ¿nos están juzgando hoy por sanar a un paralítico? ¿Quieren saber quién lo sanó? Dice el 10, pues sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero Dios lo levantó de la muerte. Este hombre estaba paralítico y ahora está completamente sano gracias a Jesús. Este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, se ha convertido en la piedra principal. Y entonces me gusta porque entonces él comienza a predicar y le dice, solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Aleluya. Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. ¡Wow! ¡Qué impactante palabra! Eran hombres sencillos y sin educación. Estamos hablando que tal vez no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, no hicieron la escuela básica, el high school, ¿verdad? Y uno dice, tantas personas que están preparadas, nosotros mismos, muchos evangélicos que ya hemos llegado al grado de la universidad y ese tipo de cosas. Y nos falta lo más importante, uno, estar llenos del Espíritu Santo, y dos, predicar la palabra sin miedo, con mucho valor. Y entonces aquí dice, después de que eran sencillos y sin educación, dice, las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. No tenían miedo de hablar. Entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Aleluya. Que nuestro reflejo, que nuestra actitud diga,
esas personas siguen a Jesús, esas personas hablan como Jesús, que las otras personas entiendan que nosotros tenemos un lenguaje diferente, que las personas entiendan que el valor que nosotros tenemos no viene de nosotros mismos, sino del mismo Dios Todopoderoso, que a través de su Hijo Jesús es quien nos da las fuerzas. Hermanos, esta palabra es preciosísima. Entonces, dice el 14, además, el que había sido sanado estaba junto a ellos, por eso no podía decir nada en contra. Entonces les ordenaron salir del consejo y discutieron entre ellos qué debía hacer. Dijeron, ¿qué hacemos con estos hombres? Todos en Jerusalén saben que hicieron un gran milagro. Estaban nerviosos los hombres, no sabían qué hacer. Entonces, dice, todos en Jerusalén saben que hicieron un gran milagro. No podemos decir nada en su contra. Aleluya. Nada podían decir en su contra. Dice el 17, para evitar que esto se siga difundiendo entre el pueblo, amenacémoslo para que dejen de hablar en el nombre de Jesús. ¿Alguna casualidad de lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Que dejemos de hablar en el nombre de Jesús? ¿No les suena algo? Analicemos, hermanos. Dice el 18, entonces los llamaron y le ordenaron estrictamente que no hablaran ni enseñaran más en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron, decidan ustedes mismos si es mejor obedecerlos a ustedes o a Dios. No nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído. Aleluya, la gloria sea de Dios. Hermanos, ustedes saben lo que yo les estoy hablando y lamentablemente hay temas que no podemos tratar por el mismo tema de ahorita que estábamos conversando del discernimiento de la inteligencia espiritual. Pero hay algo que me llama la atención y estuve comentando con mi esposo. En Apocalipsis, cuando comienza a hablar de las 7 iglesias de Asia, si ustedes se fijan, en la parte final, cada vez que finaliza, y dice, en cada parte al final, dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que le dice a las iglesias. Entonces estamos en un tiempo donde por ciertas medidas no podemos hablar explícitamente, aunque tampoco debemos de tener miedo, pero debemos de ser más astutos que el enemigo, que el Señor lo reprenda. Entonces, si debemos de ser mansos como palomas y astutos como las serpientes, no nos podemos dejar avergonzar y tampoco no nos debemos dejar de censurar. Pero si ustedes son capaces, si tienen al Espíritu Santo, Él les va a guiar a entender el mensaje que les quiero transmitir. No sé si me pueden entender, es profundo, pero el Señor dice que nuestro pueblo se pierde por falta de conocimiento. O sea, que debemos de tener el discernimiento, la capacidad de analizar una información. Debemos de profundizar. El cristiano debe de profundizar en las palabras. Y aunque no se le diga las cosas textualmente, debemos de recordar algo. Como hablaba nuestro Maestro Jesús. Cuando Él hablaba a las personas, hablaba en parábolas. Y cuando los discípulos no entendían, le dice a Jesús, dime, ¿qué fue lo que tú le dijiste al pueblo? Porque no entendimos. Y así mismo nos decía Jesús, ¿y acaso ustedes no entendieron lo que les dije? Entonces nosotros así, en ciertos temas, para ser más astuto que el enemigo, debemos de hablar en parábolas. Pero ustedes saben, la actualidad, siglo XXI, año 2021, en la actualidad, ustedes saben el tema que estamos viviendo. Y para poder seguir avanzando en el tema que el Señor quiere compartirles es, en el 21 dice, así que las autoridades volvieron a amenazar a los apóstoles y los dejaron libres. No podían encontrar la manera de castigarlos porque toda la gente estaba alabando a Dios. Aleluya. Por lo que había pasado. El 22 dice, es que el paralítico había sido sanado. Tenía más de 40 años cuando recibió este milagro. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces aquí es donde el impacto final
de esta hermosa y maravillosa palabra que tiene tanta similitud con lo que es Efesios 6 en el versículo 19. Dices, los creyentes oran. A partir del 23, Pedro y Juan quedaron en libertad y fueron a contarles a sus compañeros todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes. El 24 dice, cuando los creyentes escucharon esto, oraron todos juntos en voz alta a Dios y dijeron, Señor, tú creaste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en el mundo. Nuestro antepasado David, tu siervo, dijo por medio del Espíritu Santo, aleluya, ¿por qué se enfurecieron las naciones? ¿Por qué la multitud hizo planes contra Dios? Los reyes de la tierra se prepararon para la guerra. Los gobernantes se ponen en contra del Señor y en contra de su Mesías. Y el 27 dice, de hecho, Herodes, Poncio Pilato, las naciones y la multitud de Israel se juntaron en contra de Jesús aquí en Jerusalén. Jesús es tu siervo, tú elegido para ser el Mesías. Al ponerse en contra de él, hicieron que tus planes se cumplieran. Todo esto sucedió por tu poder y porque así lo quisiste. Ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a anunciar tu mensaje con valentía. Aleluya. La gloria es de Dios. Bendito sea nuestro Padre. Y dice, ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a anunciar tu mensaje con valentía. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Él quiere que nosotros prediquemos el evangelio con valentía. No podemos tener miedo. Debemos de orar. Aquí hay algo que me gustó que dice, cuando los creyentes escucharon esto, oraron todos juntos en voz alta a Dios. ¿Qué le está pasando a la iglesia? No estamos orando. Hay mucha división, hay mucha confusión y recuerden que eso estaba estipulado en la palabra. Dice, y no llegará y no se manifestará el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, sin que antes haya venido la apostasía. ¿Y qué es apostasía? Pues decir públicamente, yo no creo en esto, o en alguna sana doctrina, intercambiar cosas que el Señor ya había dicho por ligereza, por querer compararse con el mundo, hacer cosas que el mundo hace, que la misma palabra nos prohíbe. Por eso la misma dice que todo me es lícito, mas todo no me conviene. Entonces, queremos abusar de la gracia del Señor. ¿Y qué es la gracia? No somos salvos por obras. No somos salvos por cumplir la ley de Moisés. Somos salvos por tener una relación íntima con nuestro Señor Jesús, por recibir la salvación por fe. Por fe creemos, por fe entendemos que todo lo que aconteció en el pasado fue hecho. Tenemos fe de que nuestro Señor Jesús vino. Tenemos fe de que Dios envió a su Hijo Cristo a morir por nosotros en la cruz. Tenemos fe de que después de aquí hay una promesa, después de aquí hay una vida eterna, de que no creemos lo que todo el mundo dice, de que, bueno, yo me morí y ya mi alma y pues no sé qué tantas cosas en diferentes países. Pero hermanos, debemos de pararnos en la brecha. El Señor, créame, hace mucho quería, a través de esta su sierva solamente soy un instrumento, la gloria y honra es para Él. No saben todos los ataques que en mi vida ha acontecido, pero todo es para darle gloria y honra a Dios. Muchas las veces que yo desistí de no dar este mensaje, Señor, ¿y cómo es que yo lo voy a decir? Y no entiendo. Y ustedes saben, a veces como dijo Moisés al Señor, es que yo soy tartamudo y tú sabes, papá Dios, pero nosotros tenemos que ser fuertes. En el nombre de Jesús tenemos que pararnos en la brecha. Debemos de ser ya cristianos comprometidos con Jesús. Debemos de ser valientes. Hermanos, tenemos que tener valentía y hablar de la palabra
palabra. Estamos en principio de dolor. ¿Qué es principio de dolor? Bueno, es la antesala, es el proceso que se vive antes de que la iglesia vuele a los cielos, porque yo creo fielmente que la iglesia será quitada y ya pronto con la ayuda del Señor Jesús vamos a estar haciendo un video hablando sobre lo que es el rapto de la iglesia, algo que es muy importante. ¿Saben por qué? Porque lo van a recibir nada más ni nada menos el que lo cree. Hay mucha confusión con este tema también, muchas personas que no apoyan esta doctrina que le fue revelada solamente al apóstol Pablo. Hay muchos temas contradictorios, respetamos a todas las personas que no creen, pero la misma Biblia dice que el que no crea no recibe. Así que yo lo creo en el nombre de Jesús, confío en que lo voy a recibir si es su voluntad, claro está. Y nada, hermanos, gracias por escuchar esta palabra. Compártanla con otras personas. Estamos en un tiempo crítico, la juventud, los adultos, los niños, todos necesitamos de Dios, estamos bajo ataque, pero dice que oremos todos juntos. Si usted no puede orar en su iglesia, pues ore usted solo, pero busque más personas, intercedamos en este momento. Hay una guerra, hay un enemigo, está ahí atacando, pero dice la palabra en el mismo Efesios 6 que nos revistamos de toda armadura del Señor. En su nombre Jesús. Gracias, Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene pronto.